Vamos a presentar en la clase de hoy a uno de los personajes más importantes de la historia de la filosofía, y no solo de la historia de la filosofía, sino en la historia del pensamiento occidental, que es Sócrates. Lo vamos a presentar por oposición a otros personajes que habían aparecido en esa misma época, que eran los sofistas. Vamos a ver por qué surgieron y cómo podríamos oponerlos a ambos, para después obviamente tratar de deconstruir esa dicotomía al final, al final, si llegamos. Voy a tratar de que sea breve el video, sintético, con los grandes titulares, y después leemos la bibliografía sobre el tema, donde seguro está mejor explicado. Para diferenciarnos de las últimas clases, cuando trabajamos sobre los presocráticos, tenemos que saber que los habíamos presentado como ubicados espacial y temporalmente en el siglo VI a.C. y en diferentes polis griegas. En cambio, a Sócrates y a los sofistas los vamos a ubicar en el siglo V a.C. y específicamente en Atenas. Los sofistas eran unos personajes que iban por diferentes polis haciendo lo que ahora vamos a explicar, pero Sócrates concretamente lo vamos a ubicar en Atenas. Y esto es importante eh, porque el contexto en el que surgen estos personajes es clave para entenderlos. No surgen espontáneamente, sino que son el resultado de un contexto sociohistórico. Sócrates nace en el 470 a.C., muere en el 399. Vamos a ver que la muerte de Sócrates es también muy importante para la historia de la filosofía, para Platón, que es uno de sus seguidores, que es el que va a escribir sobre él, y para la historia de la democracia ateniense. Atenas, siglo V a.C., la juventud de Sócrates vive una guerra muy importante. Todo el conjunto de polis griegas viven una guerra muy importante contra los persas. Los persas eran otra civilización que invadían constantemente, y durante los primeros 20 años de la vida de Sócrates se desatan un montón de guerras en pequeñas polis, algunas más conocidas, otras menos, pero que logran detener el avance de los persas. Cuando vencen a los persas, es cuando se instala en Atenas el gobierno de Pericles, que es conocido como el siglo de oro ateniense, aparentemente una de las mejores épocas de Atenas, en cuanto a lo cultural, a la arquitectura. Aparece, es el siglo de la filosofía, ¿no? Con Sócrates, Platón y Aristóteles. Este periodo de la filosofía, que a diferencia del anterior, que era el de los presocráticos, se habíamos denominado cosmológico, porque ponía atención en ese cosmos. En este caso lo vamos a denominar antropológico a este periodo del siglo V a.C., porque el foco está puesto en el ser humano, en el hombre, ¿no? También vamos a ver por qué este siglo V, del siglo de Pericles, tiene la particularidad de que una de sus virtudes es la llevar al máximo exponente de la democracia, ¿no? Lo que conocemos como democracia griega no era una forma de gobierno que se diera en todas las polis, sino particularmente en algunas, más que en otras. La que lo llevó al máximo exponente es Atenas, en este siglo en particular, en una democracia directa, participativa, restringida. Ya lo sabemos, no participaban todos, solo los ciudadanos, varones mayores de 18, ciudadanos libres, hombres libres. Pero la clave está en que era una democracia directa. Como era una democracia directa, era necesario que el ciudadano en cuestión no tenía un representante, no votaban a un representante, sino que tenía que ir a la plaza pública a discutir sobre los asuntos que eran públicos, o sea, que atenían a la polis. Por ejemplo, si iban o no a la guerra, si mandaban tantas dotaciones o menos. En este contexto en el que aparecieron un montón de ciudadanos que no habían participado de la política, de la cuestión pública, que se vieron requeridos de su presencia las instancias de decisión, en las cuales se discutía abiertamente, y
posiblemente el que tuviera la habilidad de convencer al resto de su posición era el que triunfaba, ¿no? En esa discusión, y en base a eso la polis toda tomaba una decisión política particular. Eh, aparecen un montón de personas que requerían de mayor formación, eh, instruirse. En parte podríamos decir que también buscaban algo de conocimiento general, pero en particular buscaban las maneras de triunfar en esa discusión oral, ¿no? Tener oratoria, saber expresarse mejor, convencer al otro, eran todas habilidades que empezaron a ser cada vez más necesarias, y en ese contexto aparecen los sofistas, estos personajes que podemos explicarlos de varias maneras. Primero, etimológicamente lo vamos a traducir como sabios, porque ya saben que sofistas viene de sofos, tiene la misma raíz que filosofía, sofía era sabiduría, y por lo tanto eh, los sofistas serían los sabios. No porque lo supieran todo, pero sí sabían bastantes cosas y eran reconocidos por los conciudadanos como aquellos que podían transmitir esos conocimientos. Entonces iban recorriendo varias polis, pero especialmente en Atenas, donde esta necesidad por la democracia directa era más imperiosa, los sofistas vendían esos conocimientos o enseñaban y cobraban por sus enseñanzas, depende de cómo lo querramos ver. En ese sentido podríamos pensar a los sofistas hoy como una especie de profesores particulares, o como personas que daban cursos, que iban recorriendo diferentes ciudades y daban talleres, cursos, en algunos casos en la mayoría de los casos sobre oratoria, pero también hubo algunos sofistas en particular que fueron desarrollando sus propias teorías o sus propias ideas y las transmitían. No era el caso de la mayoría de ellos. La mayoría no tenía una teoría núcleo que guiara esas exposiciones, sino que enseñaban lo que les era requerido por los que pagaban por sus enseñanzas, y sobre todo el mayor problema era que parte de lo que enseñaban tenía que ver con que no había una verdad, sino eh, que enseñaban a decir lo que correspondía en cada caso para convencer al otro y ganar una discusión en la asamblea pública. Sí había algunos sofistas que fueron tomando relevancia y fueron teniendo sus propias posiciones, casi filosóficas, como es el caso de Protágoras, que lo menciona Platón. Protágoras es conocido por una frase que Platón cita, que es que el hombre es la medida de todas las cosas, que nos puede servir para entender cuál era el pensamiento general, para generalizar de los sofistas. El hombre en la medida de las cosas pareciera indicar que todo queda a merced de la subjetividad del ser humano, o el ser humano en general, o cada hombre en particular. Ahí puede haber varias interpretaciones, pero en principio lo bello, lo bueno, lo justo, lo injusto, parecen estar a merced de la subjetividad del ser humano. Y esto era algo de lo que parecía como esencial en los sofistas, ¿no? Pareciera que todo lo que se podía poner en discusión en la arena pública era algo de lo que se podía argumentar para un lado o para el otro. Entonces también podríamos entender a los sofistas hoy como unos buenos abogados que se enseñaban a ponerse del lado que había que ponerse según la conveniencia de cada uno. Podemos seguir pensando, y lo dejo como pregunta abierta, ¿quiénes serían los sofistas hoy? Otro sofista muy importante que tuvo una posición casi filosófica, ¿no? sobre las cosas que existen, era Gorgias. Gorgias tenía como 3 tesis importantes. La primera es que nada existe, bastante nihilista. La segunda, que si existiera algo no podría conocerse. Y la tercera es que si pudiera conocerse, en el caso de que pudiese conocerse eso que existe, no podría decirse o transmitirse o comunicarse. Por lo tanto, no hay conocimiento verdadero, ¿no? Fíjense que en ambos casos, tanto en Protágoras como en Gorgias,
no tenemos un conocimiento verdadero. Contra esta idea, sea porque el hombre es la medida de todas las cosas y entonces el conocimiento es tan subjetivo como de cualquier ser humano, o en el caso de Borgias porque nada hay, y si lo hay no se puede conocer, y si lo pudiéramos conocer no podríamos transmitirlo. Por lo tanto no hay enseñanza ni conocimiento verdadero en sí, sino que se habilita esta lógica de la sofística como tratar de enseñar las artes de la oratoria y de la retórica para hablar mejor, expresarse mejor, convencer al otro, etc. Contra todo este aparato de los sofistas aparece en Atenas en el siglo V a.C., en el 470 particularmente, Sócrates. Sócrates se lo describe muchas veces como el antisofista, ¿no? Veremos al final si es tan así o no. El antisofista en el sentido de que Sócrates va a defender, por lo menos en la versión que nos llega de Platón, la idea de que hay una verdad en sí misma. Y luego en Platón lo vamos a ver desarrollado con la teoría de los dos mundos, que hay verdades y que son eternas, además que no cambian. Sócrates es hijo de una partera, de una persona que daba a luz y de un picapedrero. Creo que él también fue picapedrero en su juventud, participó de la guerra contra los persas, también vivió ese siglo de oro de Pericles y no solo vio el esplendor de Atenas, sino también su decadencia. La decadencia de Atenas comienza en los últimos años de la vida de Sócrates, cuando Atenas en particular, ya no todo Grecia contra los persas, sino Atenas en particular, encarna la guerra del Peloponeso contra Esparta. Una guerra que dura un montón de años, como 30 años, y en la que Sócrates participa. Los soldados también eran ciudadanos, y que Atenas pierde. Esparta era una polis diferente, no era democrática, era una polis mucho más guerrera, preparada para la guerra. Ya algo deben saber por historia, donde se sacrificaban a ciertos bebés que aparentemente no tenían las capacidades físicas como para ser grandes soldados. No era una polis intelectual donde pudiera aparecer la filosofía, ni que se dedicaran al pensamiento contemplativo como sucedió en Atenas, sino una polis que se dedicó principalmente al entrenamiento físico, mucho más física y mejor preparada para la guerra. O sea que después de esos 30 años, en los cuales una de las cosas curiosas que pasa es que Atenas se acerca a invadir, Esparta se acerca a invadir Atenas, y todos los campesinos de las afueras de Atenas, digo las afueras porque en la época de oro de Pericles se habían construido unas murallas, se habían construido templos, se habían construido un montón de cosas. Había unas grandes murallas que iban desde el puerto del Pireo hasta la ciudad, hasta la polis de Atenas, y después por fuera de las murallas había campesinos en Atenas, ¿no? También atenienses, pero bueno, cuando invaden Esparta, los espartanos, con su gran ejército de guerreros, muchos de esos campesinos se tienen que recluir en el interior de las murallas para sobrevivir, y sobreviene una peste, ¿no? Una peste, esto no lo explico nunca, pero dado el contexto que estamos viviendo, es una situación similar. Sobreviene una peste en la que muere un cuarto de la población ateniense, entre ellos Pericles, el gran gobernador. Sócrates sobrevive en ese caso, pero tras la muerte de Pericles y la derrota de Atenas por los espartanos, el gobierno de Atenas queda en manos de lo que se conoce como los 30 tiranos, y hay una lucha entre Sócrates y todos los que encarnaron el poder, no solo en la época de los 30 tiranos, sino antes también. Hay una lucha entre Sócrates y todos aquellos que se consideraban sabios. Vamos a dejar acá y vamos a continuar en otro video.